quisiera invitarles a continuar con este formidable ejemplo de fe que nos proporciona este siervo de Dios, Elías, un hombre de Dios, que hemos venido también revisando en los programas anteriores, ¿verdad? Elías fue un hombre que se mantuvo en la dirección de Dios en tiempos en que la idolatría, la maldad se había introducido muy fuertemente en Israel en tiempos del rey Acab. Ya hemos mencionado algunas cosas importantes, hemos dicho que era un hombre que sabía dónde estaba parado. Cuando se presenta ante el rey Acab, él le dice: yo estoy en la presencia del Señor. Era un hombre que tenía el respaldo de Dios, y cuando él habló sobre la sequía, en efecto, esta vino por un periodo de un año o dos, no solo un año o dos, sino por 3 años y medio, dice la Escritura. Por 3 años y medio no llovió en todo ese lugar. Hoy quisiera invitarles a que avancemos al capítulo 18, siempre ahí en Primero de Reyes, y vamos a dar lectura a los versos 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. También, a modo de complemento, daré lectura a la carta de Santiago, ahí en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versos 16 al 18. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y al cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Elías, como hemos dicho anteriormente, era un hombre con identidad. Es decir, sabía espiritualmente dónde estaba ubicado. Y esto es muy significativo, porque hoy escasean las personas que saben realmente dónde están paradas espiritualmente hablando. Pero este profeta de Dios, Elías, sabía que él estaba en la presencia de Dios, y por tal motivo estuvo dispuesto a jugársela por la fe. Dios respaldó sus palabras. Él anunció la sequía, y la sequía vino. Sacudió espiritualmente al pueblo, desafiando a los profetas de Baal, y descendió el fuego del cielo, el cual consumió el holocausto, a diferencia de los adoradores de Baal. Quiere decir que Elías no fue un hombre corriente. Él irrumpe en la historia, pero rápidamente se hace un nombre, porque él solo desafía a todo un imperio prácticamente. No porque no hubieran otros que, al igual que él, nunca habían doblado sus rodillas ante los dioses falsos, sino porque era el único que sabía que estaba en la presencia de Dios, y Dios le dio el valor para hacer esto. El fuego aparece varias veces en la vida de Elías. Hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto en el monte Carmelo.
Y si ustedes siguen leyendo la historia, veremos que en 2 ocasiones más hace descender fuego del cielo y que finalmente fue arrebatado en un carro de fuego. Sin embargo, el fuego más importante en la vida de Elías no es el que hace descender, sino el que arde en su corazón. El fuego de la fidelidad a Dios, el fuego de la intimidad con Dios. Jesús les enseñó a sus discípulos la semejanza que tuvo Elías con otro gran profeta que aparece en la Biblia. Me refiero a Juan el Bautista. Malaquías había dicho que antes que llegara el Mesías, llegaría Elías a precederlo. Seguramente los discípulos, conociendo esta escritura, y como ya habían hablado de Jesús como el Mesías o el Cristo, le preguntaron al Señor: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y el Señor le contesta: Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que les estaba hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es una personalidad muy semejante a la de Elías. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es la característica sobresaliente que encontramos en Elías? Bueno, podríamos decir, hacía caer fuego del cielo. Pero resulta que Juan el Bautista no hizo caer fuego del cielo. Elías hizo varios milagros, pero resulta que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Entonces, ¿dónde está la similitud? La similitud está en el fuego que había en el corazón de ambos. Ambos fueron fieles a la verdad de Dios. La coincidencia no se daba en que uno hacía milagros y el otro también, porque no fue así. Y sus ministerios también fueron bien diferentes. Pero hay algo en común que es muy importante en ellos. Los dos estaban ardiendo y alumbrando con sus vidas el mensaje de Dios para su tiempo. Esto es justamente lo que dice el Señor acerca de Juan el Bautista, cuando dice allí Juan capítulo 5, verso 35, que él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Y se puede decir exactamente lo mismo de Elías. Elías también en su tiempo fue una antorcha que ardía y alumbraba. Ardía interiormente en su celo por la fe que tenía y alumbraba porque se veía en su vida la presencia de Dios. Cuando irrumpe en escena, él anunció sequía sobre el pueblo de Israel. El tema de la lluvia ya lo hemos explicado, era parte del pacto de Dios. El Señor Dios le había dicho a Moisés: cuando obedezcan va a haber lluvia, la temprana y la tardía. Cuando desobedezcan, esto se va a cortar. Quiere decir que la lluvia formaba parte del pacto de Dios con su pueblo. La sequía no fue fruto de la casualidad, no fue obra del destino. La sequía fue la consecuencia del pecado, de la rebelión de Israel contra Dios. Y entonces vino Elías, enviado de Dios para decir: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y todo ese tiempo vivieron en la angustia de la sequía permanente y del hambre. Pasado ese tiempo, Dios le vuelve a hablar a Elías y le dice: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El sufrimiento del pueblo esos 3 años era necesario para su conversión. No es el ideal de Dios hacer sufrir a su pueblo, como no es el ideal de Dios hacernos sufrir a nosotros. Pero la disciplina que no agrada endereza el camino también. La disciplina no le agrada a quien la recibe, tampoco le agrada a quien la tiene que imponer. Para ponerlo en términos humanos, Dios no se siente feliz cuando tiene que disciplinar a su pueblo, pero es necesario muchas veces. Y ese pueblo tenía que sufrir porque era necesario. Y llegó un momento cuando desciende fuego del cielo sobre el sacrificio levantado por Elías, y todo el pueblo dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios.
3 años y medio pasaron adorando a Baal. Ahora se daban cuenta que Jehová era Dios. Elías toma allí el rol que tenía que haber tomado Acab, ya que Acab era el rey. Él era el que tenía que eliminar a todos los profetas falsos, a los profetas de Baal, pero resulta que a Acab le faltaba la capacidad espiritual y el carácter también para hacerlo. Y es Elías el que los saca del medio. ¿Por qué? Porque estos hombres eran los que habían pervertido y los que habían metido la depravación adentro. Eran hombres que ya no tenían capacidad de arrepentimiento, ni aún frente al fuego del cielo, y entonces fueron eliminados. Y cuando uno mira el accionar de Elías, ve que cumple con un principio que enuncia Santiago también en su carta cuando dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. Dios los fuerza a través del fuego que cae sobre el altar y de los 3 años de sequía, los fuerza a que se den cuenta dónde tienen que estar parados espiritualmente hablando. Y este primer paso es justamente lo que hace Elías. Tratar de hacer volver el alma de las personas a Dios. 3 años de sequía y lo anuncia, y finalmente viene el fuego para mostrar que había poder, y el pueblo reconoce en ese momento, reconoce que realmente Dios tenía poder y que Jehová era el Dios verdadero. El segundo paso es recibir la bendición de Dios. Ahora el pueblo reconoció, se dio cuenta, ahora tiene que recibir la bendición. Pero la bendición no es automática. Elías tiene que orar. Se cumplió la primera etapa. El fuego demostró el poder de Dios. Ahora el pueblo necesita la bendición, y la bendición es que caiga el agua. La bendición es que llegue la lluvia. Elías era un hombre sensible en lo espiritual. Estaba preocupado por la vida espiritual del pueblo y llevó al pueblo hasta ese punto, pero ahora también está preocupado por el problema cotidiano. El pueblo necesita agua y hay que pedírsela a Dios. Y así como oró a Dios fervientemente para que cayera fuego del cielo, oró también fervientemente para que la lluvia viniera, y lo hizo en el debido orden. Por eso nos dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y nos muestra que si algo sobresalía en este hombre y que lo lleva a hacer todo lo que estaba previsto en el plan de Dios, era justamente esa vida de oración que él tenía, esa relación con Dios. Y hay 2 oraciones o 2 formas de oraciones que vemos en Elías. Primero se habla de la oración pública de Elías. La oración pública de Elías sucede cuando arma el altar y ruega para que descienda el fuego del cielo. Momentos antes, los profetas de Baal gritaban, saltaban, se sajaban, todo eso, pero no tuvieron resultado. El fuego no cayó. Ahora imaginémonos a Elías. Elías hace una gran oración delante de todo el pueblo en alta voz, y seguramente al estilo de los hebreos, es decir, levantando las manos al cielo, clamó. En ese momento él es el embajador que está hablando con su rey y que le está pidiendo como embajador que haga lo que prometió. Y después de esa oración pública viene la oración privada. Y Elías se va solo a vivir en completa soledad, en aislamiento. Y dice que cuando llegó a ese lugar se inclinó. Es decir, ya no es el hombre erguido levantando las manos, sino que se inclinó y se dobló sobre sí mismo y puso la cabeza entre sus rodillas. Ahora, por favor, imagínense la postura en la que estaba. Estaba completamente doblado. Allí es el siervo que está hablando con su Señor. En la oración pública era el embajador, pero ahora es el siervo. El siervo que se inclina delante de Dios e intercede por el pueblo para que cese el sufrimiento. Elías tenía claro algo que el Señor va a mencionar en el Sermón del Monte cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Elías se inclina a orar y de vez en cuando manda a su siervo en medio de la oración, 7 veces a que vea el horizonte hasta que aparece la primera nube. Dice que era como la palma de una mano. Y cuando vio eso, entonces le dijo a Acab: ándate rápido, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. No se olviden que ahí estaba el arroyo de Cisón. Y cuando comienza la lluvia, el arroyo se va a desbordar y por supuesto los carros se iban a empantanar. Por eso le dice: te tienes que ir ya. Y Acab se va hasta Jezreel y el aguacero cae entonces como una gran bendición de parte de Dios. Es Dios realmente manifestando todo su poder en ese momento, bendiciendo a su pueblo. Pero hay algo que llama particularmente mi atención: el lugar que tenía la oración en la vida de Elías. Él pide y recibe. Él busca y halla. Él llama y se le abre. ¿Por qué? Alguien podría decir: mire, yo cada vez que oro, Dios me responde tal cual le he pedido. Me temo que no. Miren lo que dice Santiago 5:16, porque creo que tendremos una de las claves para entender el poder de la oración en Elías. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que si algo podemos decir de la oración de Elías es que era una oración eficaz. ¿Qué dudas podríamos tener acerca de eso? Observemos detenidamente esto. Hay quienes repiten versículos, pero no como aparecen en la Biblia. Por ejemplo, sobre este versículo dicen: la oración del justo puede mucho. Pero no dice así. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué hace que una oración sea eficaz? Partamos primero viendo qué significa la palabra justo. Alguien justo no es un cristiano que no se equivoca, no es alguien que no comete errores. Un justo en la Biblia es un cristiano que busca agradar al Señor en todo lo que hace. Es un cristiano que trata en todo de seguir los principios del Señor. Y por supuesto que en su vida tropieza, cae, pero es un justo delante de Dios porque está siempre buscando rectificar su camino de acuerdo con lo que el Señor marca. No tomemos nunca la palabra justo como el que nunca peca, el que nunca se equivoca, el que nunca tropieza. Los cristianos, aunque temerosos y santos, igual caen, igual tropiezan, igual se equivocan. Pero el justo es aquel que aunque cae, siempre se está levantando. Como dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Quiere decir que a pesar de sus tropiezos y de sus caídas, no se queda en el suelo, sino que se levanta nuevamente porque desea agradar al Señor en todo. Ese es un justo. Quiere decir que ser justo no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Necesitamos disposición, tesón, perseverancia. Quiere decir entonces que igual nuestra oración puede ser una oración eficaz como la de Elías. Ahora, por supuesto que alguien justo es quien vive dentro de los mandamientos del Señor. El Señor dijo allí en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué más dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si tengo comunión con Dios, si la palabra del Señor está gobernando mi vida, yo puedo pedir y será hecho. Pero cuidado, nunca hay que acortar los versículos bíblicos, hay que leerlos completos. Acá está poniendo el Señor 2 condiciones. Primero dice, si permanecéis en mí, así como Elías, parado en la presencia del Señor. Y segundo, si mis palabras permanecen en vosotros. Quiere decir que debemos orar en la misma dirección que tiene la palabra de Dios. Como decía alguien por ahí, orar en la Biblia. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
La doble condición es comunión con el Señor, intimidad con Dios, y lo segundo, que la palabra del Señor permanezca en nuestros corazones. Ahí es donde debemos examinarnos y preguntarnos, ¿por qué hay oraciones que no me son respondidas? Allí está la respuesta, ¿se fija? Ahora, por supuesto, yo puedo orar y decirle al Señor, Señor, para vacacionar este año, mire, yo quiero que me des una gran mansión en Pucón, ahí a orillas del lago Villarrica, para que yo pueda ir con mi familia a vacacionar, a descansar. Bueno, si yo hago esa oración, yo puedo demostrar cierto grado de fe, pero estoy demostrando también que la palabra del Señor no está en mí. Puede ser que yo busque al Señor y todo eso, pero la palabra del Señor no está en mí. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo para mis deleites, nada más. Juan aclara y dice allí en primera de Juan 3:22, dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiere decir que la respuesta a la oración está vinculada a la vida de la persona. La oración es eficaz cuando estoy en comunión con Dios y cuando busco hacer la voluntad de Dios y cuando acepto sus mandamientos. Entonces voy a orar y lo voy a hacer correctamente. Para que no nos pase lo que dice Santiago 4:3, cuando dice pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración ajustada a las necesidades reales de la persona solamente aparecen en nosotros cuando tenemos una comunión íntima con el Señor y cuando realmente la palabra de Dios está en nosotros. Dicho de otra manera, si la palabra de Dios está en mí, no voy a estar pidiendo tonteras. ¿Por qué? Porque voy a saber por el Espíritu y por la palabra cuáles son las cosas que tengo que pedir. Ahora, Elías oró fervientemente y esa oración absorbente y excluyente hizo que Dios actuara poderosamente a través de él. Quiere decir que Elías nos da la clave de la oración. La oración, para ser escuchada, en primer lugar, debe ajustarse a los principios de Dios, permanecer en la palabra del Señor. Es decir, la palabra de Dios tiene que estar en mi vida en tal forma que modele mis pensamientos y mis sentimientos. Y cuando Dios modela mis pensamientos y mis sentimientos, entonces la oración que hago será una oración sensata y por ende será una oración eficaz. Porque si somos honestos, hacemos muchas oraciones insensatas y por eso no tenemos respuesta. La oración, recuerde, tiene esta doble condición y por eso es importante entender que una cosa es la oración pública y otra cosa es la vida espiritual que se sostiene con la oración privada, con la oración a solas. Lo que dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta práctica es fundamental en la vida espiritual porque es la relación del Hijo con el Padre, es la relación del siervo con su Señor. Esta relación es lo que hace que la oración sea eficaz. ¿Se fija? Por tanto, nadie vuelva a decir la oración del justo puede mucho. Digamos todo el versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque esa palabra eficaz no está puesta allí por casualidad. Nos está señalando toda una vida de relación que debemos tener para con el Señor. Hubo algo que hizo Elías. Que Elías fuera el hombre usado por el Espíritu Santo y Dios lo usó poderosamente. Él estaba en la presencia de Dios. Él estaba en intimidad con Dios y además él conocía la Escritura. Conocía la palabra de Dios y por eso su oración fue eficaz.
En el siglo XIX hubo un famoso predicador en Estados Unidos llamado Dwight L. Moody. Todos querían escucharle hablar, y entonces en un momento determinado hubo una iglesia que quería invitarle, pero conseguir a Moody era difícil porque era un hombre muy ocupado. Y entonces se reunieron los hermanos y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que Moody venga aquí? Y alguien en forma muy soberbia dijo, ¿y por qué tiene que ser Moody? ¿O acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Y en ese grupo había una persona con sabiduría que le dice, no, Moody no tiene el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el monopolio de Moody. Es por eso que queremos invitarlo. Lo mismo podríamos decir de Elías, ¿verdad? Elías no tenía el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tenía el monopolio de Elías. Y por eso él fue lo que fue. Quiera Dios que nosotros, estimados, no solo podamos ser parte del ministerio de Dios, sino ser parte de lo que el Espíritu Santo usa con poder para extender el reino de Dios, para que la palabra de Dios llegue a tantos lugares y las personas puedan ser conmovidas bajo la palabra, bajo la autoridad y bajo el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga.